El Sermón del Monte es uno de los discursos más célebres de Jesús, registrado en el Evangelio de Mateo, capítulos 5 al 7. Este discurso, impartido en una colina cerca del mar de Galilea, se ha convertido en un pilar fundamental de la enseñanza cristiana y ha dejado una huella indeleble en la ética y la moral en el mundo. El contexto en el que Jesús pronunció el Sermón del Monte es crucial para comprender su importancia. En aquel tiempo, Jesús había comenzado su ministerio público, atrayendo a multitudes con sus enseñanzas, sanaciones y milagros. Su reputación como maestro y sanador se había extendido rápidamente por toda la región de Galilea, y la gente acudía en masa para escucharlo y recibir su toque sanador. El lugar elegido para este discurso, una colina cercana al mar de Galilea, proporcionaba un escenario natural para que Jesús se dirigiera a las multitudes que lo seguían. La topografía permitía que su voz resonara y fuera escuchada por un gran número de personas, creando un ambiente propicio para la enseñanza y la reflexión. La multitud que se congregaba para escuchar a Jesús en el Sermón del Monte era diversa y representativa de la sociedad de su tiempo. Entre los presentes se encontraban pescadores, campesinos, artesanos, líderes religiosos, seguidores devotos y personas en busca de sanación y orientación espiritual. Esta amalgama de individuos reflejaba la universalidad de las enseñanzas de Jesús y su relevancia para todas las personas, independientemente de su origen o estatus social. La influencia del Sermón del Monte es innegable. En este discurso, Jesús expuso los principios fundamentales del reino de Dios y delineó un código ético radicalmente diferente al predominante en su época. Al desafiar las normas sociales y religiosas establecidas, Jesús ofreció una visión transformadora de la justicia, la misericordia, la humildad y el amor al prójimo. Los mandamientos y las enseñanzas impartidas en el Sermón del Monte continúan resonando en la conciencia colectiva de los creyentes cristianos hasta el día de hoy. La admonición de amar a los enemigos, bendecir a los que maldicen y orar por quienes nos persiguen, desafía las nociones convencionales de justicia y venganza, y establece un estándar elevado para la conducta moral. La ética del Sermón del Monte también se refleja en las bienaventuranzas, que proclaman las bendiciones divinas sobre los humildes, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los pacificadores y los perseguidos por causa de la justicia. Estas bienaventuranzas invitan a una forma de vida caracterizada por la compasión, la bondad y la búsqueda de la justicia, en contraste con las actitudes egocéntricas y egoístas que prevalecen en el mundo. El Sermón del Monte establece un estándar ético y moral para sus seguidores que perdura a lo largo de los siglos. Su impacto perdurable en la ética cristiana y su relevancia continua en la vida de los creyentes lo convierten en uno de los discursos más trascendentales de la historia religiosa y moral de la humanidad. Una de las enseñanzas más importantes y significativas del Sermón del Monte y de todo el ministerio de Jesús es sin duda el Padre Nuestro, también conocido como la oración del Señor. Esta oración, además de servir como un modelo de cómo dirigirnos a Dios, encapsula los principios fundamentales del reino de Dios y proporciona una guía espiritual para la vida cristiana. En el contexto del Sermón del Monte, Jesús instruyó a sus discípulos sobre la importancia de la oración y les ofreció el Padre Nuestro como un ejemplo concreto de cómo acercarse a Dios en comunión y adoración. Esta oración, enseñada por Jesús a sus seguidores, ha sido repetida innumerables veces por generaciones de creyentes en todo el mundo, convirtiéndose en una parte integral de la práctica espiritual cristiana. El Padre Nuestro también destaca la relación íntima y personal que los creyentes tienen con Dios como su Padre Celestial.
Al dirigirse a Dios como Padre nuestro, Jesús establece una conexión filial entre Dios y sus hijos, enfatizando el amor y la preocupación paternal de Dios por cada uno de nosotros. Esta relación de intimidad y confianza es fundamental en la vida cristiana y se refleja en la forma en que los creyentes abordan sus preocupaciones, necesidades y deseos en oración. El Padre Nuestro se presenta como un modelo de cómo dirigirse a Dios en oración, ofreciendo un patrón para la adoración, la alabanza, la petición y la entrega de nuestras preocupaciones a Dios. Esta oración se divide en varias partes, cada una de las cuales aborda aspectos importantes de la relación entre Dios y el creyente. Padre nuestro que estás en los cielos. Esta frase inicial reconoce la soberanía y la majestad de Dios como nuestro Padre Celestial. Al dirigirse a Dios en los cielos, Jesús señala su trascendencia y su autoridad sobre toda la creación. Esta frase también nos recuerda la relación íntima que tenemos con Dios. Nos invita a acercarnos a Dios con confianza y reverencia, reconociendo su soberanía sobre todas las cosas y su amor incondicional por nosotros. Santificado sea tu nombre. En esta parte de la oración, se expresa la reverencia y la adoración hacia el nombre de Dios. Santificar el nombre de Dios implica reconocer su santidad y su grandeza, y comprometerse a honrarlo y glorificarlo en todas las áreas de nuestra vida. Esta frase nos llama a vivir vidas que reflejen la santidad y la gloria de Dios, y a ser testigos de su amor y su poder en el mundo. Venga a nosotros tu reino. Esta frase refleja el deseo de ver el reino de Dios manifestado en la tierra, donde la voluntad de Dios se cumpla plenamente. Al orar por la venida del reino, los creyentes expresan su compromiso con los valores y principios del reino de Dios, como la justicia, la paz y el amor. Al santificar el nombre de Dios, reconocemos su santidad y su grandeza, y nos comprometemos a honrarlo y glorificarlo en todas nuestras acciones y palabras. Esta frase nos llama a vivir vidas que reflejen la santidad y la gloria de Dios, y a ser testigos de su amor y su poder en el mundo. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Esta petición reconoce la autoridad y la soberanía de Dios sobre todas las cosas, y expresa la disposición del creyente a someterse a la voluntad divina en todas las áreas de su vida. Al buscar la voluntad de Dios en la tierra, los creyentes buscan alinear sus acciones y decisiones con los propósitos de Dios. Danos hoy nuestro pan de cada día. Esta petición refleja la dependencia del creyente en Dios como proveedor de todas sus necesidades. Al pedir el pan de cada día, los creyentes reconocen su dependencia de Dios para sustento físico y espiritual, y confían en su fidelidad para suplir todas sus necesidades. Nos recuerda que Dios es quien nos sustenta y nos cuida en todas las circunstancias. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esta parte de la oración aborda la necesidad de perdón y reconciliación en la vida del creyente. Al reconocer nuestras deudas y pecados ante Dios, los creyentes buscan el perdón y la misericordia divina, al mismo tiempo que se comprometen a perdonar a quienes han pecado contra ellos. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Esta petición expresa la vulnerabilidad del creyente ante la tentación y el pecado, y su necesidad de protección divina. Al buscar la ayuda de Dios para resistir la tentación y el mal, los creyentes reconocen su dependencia de Dios para mantenerse firmes en la fe y vivir una vida santa y recta. Realizando un análisis más profundo sobre el significado del Padre Nuestro, en la primera parte establece un tono fundamental para toda la oración al dirigirse a Dios como Padre Nuestro que estás en los cielos. Esta frase inicial no solo establece una conexión personal con Dios, sino que también reconoce su autoridad y soberanía como el Padre Celestial. Reflexionar sobre esta parte nos invita a profundizar en la naturaleza de nuestra relación con Dios y en cómo percibimos su papel en nuestras vidas.
El hecho de dirigirnos a Dios como Padre nuestro implica una intimidad y cercanía que son únicas en la experiencia religiosa. En muchas tradiciones religiosas, la idea de Dios se presenta como un ser supremo y distante, cuya divinidad es inalcanzable para los seres humanos. Sin embargo, la enseñanza de Jesús nos muestra un concepto radicalmente diferente de Dios, un Padre amoroso y compasivo que se preocupa por sus hijos y está accesible para ellos en todo momento. Esta idea de Dios como Padre no solo resalta su papel como creador y sustentador del universo, sino también su relación íntima con cada individuo. La metáfora de la paternidad implica cuidado, protección, provisión y amor incondicional. Nos recuerda que somos amados y valorados por Dios de una manera única y personal. Esto contrasta con la percepción de Dios como un ser distante y punitivo, que se encuentra más allá del alcance humano. Para muchos, la idea de dirigirse a Dios como Padre representa un cambio significativo en su comprensión espiritual. Durante siglos, la religión había enseñado a temer a Dios y a obedecer sus mandamientos por miedo al castigo. Sin embargo, Jesús desafió esta noción al revelar la verdadera naturaleza de Dios como un Padre amoroso y compasivo. Este cambio de paradigma no solo transforma nuestra percepción de Dios, sino también nuestra forma de relacionarnos con Él. Nos anima a acercarnos a Dios con confianza y fe, sabiendo que podemos confiar en su amor y provisión en todas las circunstancias. En lugar de sentirnos alienados o distantes de Dios, nos sentimos acogidos y amados como hijos amados. La enseñanza de Jesús sobre la paternidad divina tiene profundas implicaciones en nuestra vida diaria. Al reconocer a Dios como nuestro Padre, somos invitados a vivir en una relación de confianza y dependencia en Él. Esto significa que podemos acudir a Dios en oración con la seguridad de que Él nos escucha y nos cuida como un Padre amoroso. Además, esta comprensión de Dios como Padre nos llama a reflejar su amor y compasión en nuestras relaciones con los demás. Si Dios nos trata como hijos amados, entonces debemos tratar a los demás con el mismo amor y respeto. Esto implica practicar la compasión, la misericordia y el perdón en todas nuestras interacciones, reconociendo que todos somos hijos de un mismo Padre Celestial. Esta primera parte del Padre Nuestro establece el fundamento de nuestra relación con Dios como Padre. Nos invita a experimentar su amor y cuidado de una manera íntima y personal, y a vivir en la realidad de su paternidad divina en nuestra vida diaria. Al hacerlo, podemos encontrar consuelo, seguridad y esperanza en medio de los desafíos y dificultades de la vida, sabiendo que somos amados y sostenidos por nuestro Padre Celestial. Interpretación de la segunda parte del Padre Nuestro, que habla de la voluntad divina. La segunda parte del Padre Nuestro nos lleva a reflexionar sobre la voluntad divina y nuestra relación con ella. La frase hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, es una declaración de sumisión y reconocimiento de la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Esta parte de la oración nos invita a contemplar la voluntad de Dios como un aspecto central de nuestra vida espiritual y nos desafía a alinear nuestros deseos y acciones con los de Dios. Para comprender completamente el significado de esta frase, es importante explorar el concepto de la voluntad divina en el contexto de la teología cristiana. La voluntad de Dios se refiere a su plan y propósitos supremos para la creación y la humanidad. Es la expresión de su soberanía y su amor redentor hacia todas las cosas. La voluntad divina se manifiesta a través de la creación, la providencia y la revelación divina, y se expresa de manera perfecta en la vida y enseñanzas de Jesucristo. Al decir hágase tu voluntad, nos rendimos a la sabiduría y el amor de Dios, reconociendo que su plan es superior al nuestro. Esta declaración implica una actitud de sumisión y confianza en la bondad y el cuidado de Dios, incluso en medio de las circunstancias difíciles o inexplicables.
Nos recuerda que, aunque no siempre entendamos los caminos de Dios, podemos confiar en su soberanía y su propósito redentor. La sumisión a la voluntad de Dios es un proceso continuo de transformación personal. Implica renunciar a nuestro propio egoísmo y buscar la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Esto significa dejar de lado nuestras agendas personales y estar abiertos a lo que Dios quiere para nosotros. Al someter nuestra voluntad a la de Dios, abrimos espacio para que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, moldeándonos a la imagen de Cristo y capacitándonos para cumplir el propósito divino para nuestras vidas. Sin embargo, someter nuestra voluntad a la de Dios no siempre es fácil. A menudo, nos enfrentamos a la tentación de seguir nuestros propios deseos y ambiciones en lugar de buscar sinceramente la voluntad de Dios. La sumisión requiere humildad, confianza y perseverancia en la búsqueda de la dirección divina en nuestras vidas. Requiere dejar de lado nuestras agendas personales y buscar sinceramente la dirección de Dios a través de la oración, la meditación en su palabra y la orientación del Espíritu Santo. La sumisión a la voluntad de Dios también implica un cambio fundamental en nuestra perspectiva y prioridades. Nos desafía a dejar de lado nuestras propias ambiciones y deseos egoístas y a buscar en su lugar los valores del reino de Dios. Esto puede significar renunciar a ciertos placeres temporales o sacrificios personales en aras de seguir a Cristo y servir a los demás. Sin embargo, a medida que nos sometemos a la voluntad de Dios, experimentamos una libertad y una plenitud que van más allá de nuestras limitadas comprensiones y deseos. La sumisión a la voluntad de Dios también produce frutos evidentes en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Nos capacita para vivir en armonía con los demás y para contribuir al bien común. Nos libera del peso del egoísmo y nos capacita para amar a Dios y a nuestro prójimo de manera más completa y genuina. También nos permite experimentar la paz y la alegría que provienen de vivir en alineación con el propósito divino para nuestras vidas. La segunda parte del Padre Nuestro nos invita a reflexionar sobre la importancia de someter nuestra voluntad a la de Dios y las implicaciones profundas que esto tiene para nuestra vida espiritual y transformación personal. Al reconocer la soberanía de Dios y buscar sinceramente su voluntad en nuestras vidas, experimentamos una libertad y una plenitud que van más allá de nuestras limitadas comprensiones y deseos. En última instancia, la sumisión a la voluntad de Dios nos capacita para vivir en armonía con los demás, para amar a Dios y a nuestro prójimo de manera más completa y genuina, y para contribuir al bien común en el mundo que nos rodea. La frase "Danos hoy nuestro pan de cada día" nos recuerda nuestra dependencia de Dios para satisfacer nuestras necesidades básicas. Al pedir por nuestro sustento diario, reconocemos que todo lo que tenemos proviene de la mano amorosa de Dios. Esta petición nos enseña a confiar en la providencia divina y a vivir con gratitud y contentamiento, sabiendo que Dios cuida de nosotros incluso en medio de la incertidumbre y la escasez. En un mundo marcado por la preocupación por el futuro y la búsqueda constante de seguridad material, esta petición nos invita a adoptar una perspectiva diferente. Nos desafía a confiar en Dios como nuestro proveedor fiel y a renunciar a la ansiedad y la preocupación por nuestras necesidades materiales. Al pedir por nuestro sustento diario, también nos comprometemos a compartir generosamente con los necesitados y a vivir de manera responsable y ética en nuestra administración de recursos. La petición por el perdón de nuestras ofensas en el Padre Nuestro aborda la necesidad fundamental del ser humano, la restauración espiritual. Esta petición nos enseña a confiar en Dios como nuestro proveedor y a reconocer nuestra necesidad constante de perdón y reconciliación con Él y con los demás. Al pedir perdón por nuestras faltas, reconocemos nuestra naturaleza pecaminosa y nuestra incapacidad para salvarnos a nosotros mismos.
Esta petición nos lleva a buscar la misericordia y el perdón de Dios, sabiendo que solo a través de su gracia podemos ser restaurados y renovados. La frase así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden enfatiza la importancia del perdón mutuo en nuestras relaciones humanas. Jesús nos enseña que el perdón es una parte integral de nuestra vida cristiana y que nuestra capacidad para perdonar a los demás está estrechamente relacionada con nuestra experiencia del perdón de Dios. Al perdonar a aquellos que nos han ofendido, reflejamos el amor y la gracia de Dios hacia nosotros y promovemos la reconciliación y la restauración en nuestras relaciones. El concepto de perdón ocupa un lugar central en la enseñanza de Jesús y tiene profundas implicaciones para nuestras relaciones humanas y nuestra vida espiritual. Jesús nos enseña que el perdón es un acto de amor y misericordia que libera tanto al ofensor como al ofendido de la carga del resentimiento y el rencor. En el Sermón del Monte, Jesús nos instruye, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Mateo 6:14-15. Esta enseñanza nos recuerda que el perdón es un requisito fundamental para experimentar el perdón y la gracia de Dios en nuestras vidas. Esta parábola nos enseña que el perdón que hemos recibido de Dios debe reflejarse en nuestras relaciones con los demás. Al igual que el siervo despiadado, hemos sido perdonados de una deuda que no podemos pagar, y debemos estar dispuestos a perdonar a los demás de la misma manera. El no perdonar a los demás revela un corazón endurecido y egoísta que está lejos del amor y la gracia de Dios. El perdón no solo nos libera del peso del pecado y la culpa, sino que también abre el camino para la reconciliación y la restauración en nuestras relaciones. Jesús nos instruye, sí, pues, al presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y vete, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mateo 5:23-24. Esta enseñanza nos muestra que el perdón y la reconciliación son inseparables y que debemos esforzarnos por restaurar la armonía en nuestras relaciones antes de ofrecer nuestros sacrificios a Dios. El ejemplo supremo de perdón se encuentra en la cruz de Cristo. Mientras estaba siendo crucificado, Jesús oró, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. A pesar del sufrimiento injusto y el rechazo que enfrentó, Jesús extendió el perdón a sus verdugos, demostrando así el poder transformador del perdón y la gracia de Dios. La última parte del Padre Nuestro, que aborda la lucha espiritual y la petición por protección, nos lleva a reflexionar sobre la realidad de la batalla espiritual que enfrentamos como seres humanos y nuestra dependencia de la protección divina en medio de las adversidades y tentaciones. Esta parte de la oración nos recuerda que estamos inmersos en un conflicto espiritual constante y que necesitamos la ayuda y el cuidado de Dios para resistir las fuerzas del mal y permanecer firmes en nuestra fe. La frase no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal reconoce la realidad del conflicto espiritual en el que estamos inmersos como creyentes. La lucha espiritual es una realidad que se presenta en las Escrituras de manera consistente, desde las tentaciones de Adán y Eva en el jardín del Edén hasta los enfrentamientos de Jesús con Satanás en el desierto. Esta lucha se manifiesta en forma de tentaciones, pruebas, persecuciones y ataques espirituales que buscan desviarnos de nuestro camino y debilitar nuestra fe. La petición por no caer en tentación y ser librados del mal aborda dos aspectos fundamentales de la lucha espiritual. La tentación se refiere a las pruebas y desafíos que enfrentamos en nuestra vida diaria, que pueden llevarnos a apartarnos del camino de la rectitud y la obediencia a Dios. El mal, por otro lado, representa las fuerzas espirituales malignas que buscan corromper y destruir todo lo que es bueno y sagrado en el mundo.
Al pedir a Dios que no nos deje caer en tentación y nos libre del mal, reconocemos nuestra propia vulnerabilidad y debilidad frente a las fuerzas del mal. Nos damos cuenta de que no podemos enfrentar esta lucha espiritual por nuestra cuenta y que necesitamos la protección y el cuidado divino para resistir las tentaciones y permanecer fieles a nuestra fe. Esta petición refleja nuestra dependencia total de Dios y nuestra confianza en su poder para guardarnos y protegernos de todo mal. La fuente de nuestra protección es la bondad y el poder de Dios. Confiamos en su amor y misericordia para guardarnos de caer en tentación y en su poder para librarnos del mal. Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestro escudo y nuestra defensa contra las fuerzas del mal. En Él encontramos seguridad y paz en medio de las adversidades y peligros que enfrentamos en nuestra vida diaria. El Espíritu Santo desempeña un papel crucial en nuestra lucha espiritual y nuestra protección divina. Es el Espíritu Santo quien nos guía, nos fortalece y nos capacita para resistir las tentaciones y permanecer fieles a Dios. Jesús prometió enviar al Espíritu Santo como nuestro ayudador y consolador, para que esté con nosotros siempre y nos fortalezca en nuestra vida espiritual. En Efesios 6:10 al 18, el apóstol Pablo nos insta a poner toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo y mantenernos firmes en la batalla espiritual. Esta armadura incluye el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del Evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Al equiparnos con la armadura de Dios, estamos preparados para enfrentar las tácticas del enemigo y permanecer firmes en nuestra fe. La oración desempeña un papel fundamental en nuestra lucha espiritual y nuestra protección divina. A través de la oración, nos conectamos con Dios y recibimos su fortaleza y poder para resistir las tentaciones y enfrentar las pruebas que enfrentamos en nuestra vida diaria. Jesús nos enseñó a orar constantemente y a buscar la ayuda de Dios en todo momento, sabiendo que Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza en tiempos de necesidad. A pesar de las luchas y desafíos que enfrentamos en esta vida, tenemos la seguridad de que en Cristo somos más que vencedores. Jesús ha conquistado el pecado, la muerte y el poder de Satanás a través de su muerte y resurrección, y ahora podemos enfrentar cualquier adversidad con confianza y esperanza en Él. Nuestra protección y seguridad no provienen de nuestras propias fuerzas, sino del poder salvador de Cristo que obra en nosotros y nos capacita para resistir las tentaciones y vencer el mal. La última parte del Padre Nuestro nos recuerda la realidad de la lucha espiritual en la que estamos inmersos y nuestra necesidad de protección divina en medio de las adversidades y tentaciones. Esta parte de la oración nos enseña a confiar en la bondad y el poder de Dios para guardarnos y protegernos del mal, y a buscar su ayuda y dirección en todo momento. A través de la oración y la confianza en Dios, podemos enfrentar cualquier desafío con valentía y esperanza, sabiendo que en Cristo somos más que vencedores. Durante esta exploración del Padre Nuestro, hemos desglosado cada parte de esta oración modelar, reflexionando sobre su significado espiritual y su relevancia en nuestra vida diaria como cristianos. Aquí están los puntos clave discutidos y cómo podemos aplicarlos prácticamente en nuestra vida cotidiana. Reconocimiento de la paternidad de Dios. Al dirigirnos a Dios como nuestro Padre, reconocemos su amor, cuidado y autoridad sobre nuestras vidas. Esto nos recuerda nuestra identidad como hijos amados de Dios y nos insta a vivir en obediencia y sumisión a su voluntad. Recordemos diariamente que somos hijos de Dios y vivamos en armonía con sus enseñanzas y mandamientos. Cultivemos una relación íntima con Dios a través de la oración y la lectura de la Biblia, buscando su dirección y fortaleza en todo momento. Petición por el sustento diario. Al pedir a Dios nuestro pan de cada día, reconocemos nuestra dependencia de su provisión y nos comprometemos a confiar en Él para nuestras necesidades materiales.
Cultivemos una actitud de gratitud por todo lo que recibimos de Dios y seamos buenos administradores de los recursos que nos ha confiado. Compartamos generosamente con los necesitados y vivamos de manera responsable y ética en nuestra administración financiera. Petición por el perdón y la reconciliación. Al pedir perdón por nuestras faltas y comprometernos a perdonar a quienes nos han ofendido, buscamos la restauración y la reconciliación con Dios y con los demás. Practiquemos el perdón incondicional hacia los demás, liberando el resentimiento y el rencor en nuestros corazones. Busquemos la reconciliación en nuestras relaciones, trabajando para restaurar la armonía y el amor. Petición por protección y liberación del mal. Al pedir a Dios que no nos deje caer en tentación y nos libre del mal, reconocemos nuestra vulnerabilidad ante las fuerzas del mal y nuestra necesidad de protección divina. Permanezcamos vigilantes y alerta ante las tentaciones que enfrentamos en nuestra vida diaria, buscando la ayuda de Dios para resistir el mal y permanecer fieles en nuestra fe. Refugiémonos en la presencia y el poder de Dios en momentos de dificultad y prueba. El Padre Nuestro no es solo una oración que recitamos de memoria, sino una guía espiritual que nos enseña a vivir en comunión con Dios y en armonía con los demás. Es un recordatorio constante de nuestra relación filial con Dios y nuestra responsabilidad como discípulos de Jesús en el mundo. Al vivir el Padre Nuestro como una guía espiritual, somos invitados a buscar el reino de Dios. Al orar venga tu reino, hágase tu voluntad, nos comprometemos a buscar primero el reino de Dios y su justicia en todas las áreas de nuestras vidas. Esto implica vivir en obediencia a Dios y en armonía con sus valores y principios, priorizando el amor, la justicia y la misericordia en todo lo que hacemos. A practicar el amor y el perdón. Al pedir perdón por nuestras faltas y comprometernos a perdonar a quienes nos han ofendido, seguimos el ejemplo de amor y perdón que Jesús nos enseñó. Vivimos en la realidad transformadora del perdón divino y extendemos ese mismo perdón a los demás, promoviendo la reconciliación y la paz en nuestras relaciones. A confiar en la protección divina. Al pedir a Dios que nos libre del mal, reconocemos nuestra dependencia total de su cuidado y protección en medio de las adversidades y tentaciones. Confiamos en su poder para guardarnos y fortalecernos en la lucha espiritual, sabiendo que Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza en tiempos de necesidad. A vivir en comunión con Dios. Al recitar el Padre Nuestro, nos sumergimos en una profunda comunión con Dios, reconociendo su presencia constante en nuestras vidas y su amor incondicional por nosotros como sus hijos amados. Cultivamos una relación íntima con Dios a través de la oración, la adoración y la meditación en su palabra, encontrando consuelo, fortaleza y dirección en su presencia. El Padre Nuestro es mucho más que una simple oración, es un modelo de vida cristiana que nos guía en nuestro viaje espiritual y nos recuerda nuestra identidad y propósito como hijos de Dios y discípulos de Jesús. Que vivamos cada día con la profunda convicción de estas palabras, dejando que el Padre Nuestro sea nuestra guía constante y nuestra fuente de fortaleza y esperanza en todas las circunstancias de la vida. Que podamos experimentar la plenitud de la vida en Cristo, viviendo en comunión con Dios y en amor y servicio a los demás. La reflexión final sobre la importancia continua del Padre Nuestro como una enseñanza fundamental de Jesús nos lleva a contemplar su profundo impacto en nuestras vidas y en nuestra relación con Dios. A través de esta oración, Jesús nos ofrece un modelo de comunicación con el Padre Celestial que trasciende el tiempo y el espacio, proporcionando una guía espiritual y un recordatorio constante de nuestra identidad y propósito como hijos de Dios. El Padre Nuestro ha sido recitado y venerado por millones de personas en todo el mundo a lo largo de la historia del cristianismo. Desde los primeros discípulos de Jesús hasta los creyentes de hoy, esta oración ha sido un ancla de esperanza y consuelo en momentos de alegría y aflicción. Su universalidad trasciende las barreras de idioma,
cultura y denominación, uniéndonos a todos como hijos amados de un mismo Padre Celestial. El Padre Nuestro condensa en pocas palabras algunas de las verdades teológicas más profundas de la fe cristiana. En esta breve oración, encontramos la paternidad amorosa de Dios, la santificación de su nombre, la venida de su reino, la obediencia a su voluntad, la dependencia de su provisión diaria, la necesidad de perdón y reconciliación, la lucha contra el mal y la esperanza en su protección divina. Es una síntesis de la fe cristiana que nos invita a profundizar en nuestra comprensión de Dios y su plan redentor para la humanidad. El Padre Nuestro no es solo una oración que recitamos de memoria, sino un modelo de vida cristiana que nos llama a vivir en comunión con Dios y en armonía con los demás. Nos desafía a vivir en obediencia a la voluntad de Dios, a practicar el amor y el perdón, y a confiar en su protección divina en todas las circunstancias de la vida. A medida que interiorizamos las enseñanzas del Padre Nuestro y las aplicamos en nuestra vida diaria, experimentamos una transformación profunda en nuestra relación con Dios y en nuestra forma de vivir en el mundo. Más allá de las palabras que recitamos, el Padre Nuestro es una expresión de nuestra relación íntima y personal con Dios. Es un diálogo entre el corazón humano y el corazón divino, en el que expresamos nuestras necesidades, deseos y anhelos más profundos ante nuestro Padre Celestial. A través de esta oración, encontramos consuelo en tiempos de angustia, fortaleza en tiempos de prueba y gozo en tiempos de celebración. Nos conectamos con la presencia amorosa y redentora de Dios en nuestras vidas y experimentamos su gracia transformadora en todo momento. En un mundo marcado por la incertidumbre, el sufrimiento y la división, el Padre Nuestro sigue siendo una luz en la oscuridad, una fuente de esperanza y consuelo para los que buscan dirección y significado en sus vidas. En medio de las pruebas y tribulaciones que enfrentamos como individuos y como sociedad, esta oración nos recuerda que no estamos solos, que Dios está con nosotros en cada paso del camino, y que podemos confiar en su amor y cuidado en todo momento. En última instancia, el Padre Nuestro nos invita a vivir en comunión con Dios y en amor y servicio a los demás. Nos llama a seguir el ejemplo de Jesús, quien nos enseñó a amar a Dios con todo nuestro ser y a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Nos desafía a vivir en obediencia a la voluntad de Dios, a practicar el perdón y la reconciliación, y a confiar en su protección divina en todas las circunstancias de la vida. Que vivamos cada día con la profunda convicción de estas palabras, dejando que el Padre Nuestro sea nuestra guía constante y nuestra fuente de fortaleza y esperanza en todas las circunstancias de la vida. Que podamos experimentar la plenitud de la vida en Cristo, viviendo en comunión con Dios y en amor y servicio a los demás. Que el Padre Nuestro siga siendo una fuente de inspiración y fortaleza para todos los que lo reciten con fe y devoción, recordándonos nuestra identidad y propósito como hijos de Dios y discípulos de Jesús. Únete a nuestra comunidad, donde la fe se mezcla con la sabiduría para crear un espacio de crecimiento personal y espiritual. Suscríbete ahora para recibir tu dosis diaria de inspiración y sabiduría. Cada cápsula es una oportunidad para alimentar tu fe y nutrir tu mente. Que la paz de Dios esté siempre en nuestros corazones, bendiciones y nos vemos en el siguiente video.